Esperando que estén bien y estén listos para continuar en nuestro curso de Fundamentos al Antiguo Testamento. Sin decirles más, vamos a entrar en nuestra materia. Muy bien, entonces, recordando, estamos en nuestra clase Fundamentos del Antiguo Testamento y si podemos recordar un poco, nos hemos atrasado un poquito en nuestras clases, pero seguimos en estamos siguiendo el orden de nuestros libros, entonces nos habíamos quedado en esta parte del módulo 3, los libros históricos, Josué, Jueces y Ruth. Entonces, si les está costando un poquito de trabajo cómo seguir. Las últimas cosas que vimos fue la historia del Pentateuco, la segunda mitad del Pentateuco, del paraíso a la promesa. Después de eso vimos una introducción muy rápida a cómo se hace la teología del Antiguo Testamento. Tuvimos una conversación acerca de la ley y la gracia, cómo esas dos cosas se relacionan. Y nos quedamos en esta parte donde estamos esperando entrar a salir ya del Pentateuco y entrar a los libros históricos que he llamado Perdidos en el Paraíso, y vamos a ver el libro que solo sale en las bodas. Entonces, nada más quiero recordarles cuál es el formato en el que habíamos estado trabajando. Génesis 1 al 11 es lo que conocemos como la historia primitiva. Es, digamos así, una historia más global. Después el foco se cierra y empezamos a ver Génesis 12 hasta el final de Deuteronomio, la historia de Israel. Es aquí donde nosotros estamos entrando. Y sé que de repente nos perdimos un poco en la cronología o con el tiempo y que podemos estar como un poquito perdidos. Solo quiero que lo vean así. La historia de Israel, que va desde Génesis 1 hasta el último libro de Reyes, toca estas personas o estos personajes de estos momentos esenciales y son los que más necesitamos recordar. Son las figuras, digámoslo así, que más van a tener prominencia en el Antiguo Testamento, empezando con Abraham. Después vamos con Moisés, que ya lo vimos en las narrativas de Éxodo, del Pentateuco. Vamos a empezar a hablar un poco de la figura de David y después viene un momento que se llama el exilio, que lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que mientras nosotros nos movemos de Abraham a Moisés a David, hay una cuestión como una intersección, que son los libros de Josué, Jueces y Ruth. Y es eso en esa transición es donde nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy. ¿Ok? Quiero que recordemos algo. El Antiguo Testamento comienza en el principio no de Israel, sino del cosmos. Esto es algo importante que tenemos que recordar. La historia que cuenta el Antiguo Testamento no solo es la historia nacionalista de Israel, sino que es la historia de todo el mundo. La historia que cuenta todo Israel es la historia que se está contando del mundo. Entonces, si nos vamos un poco perdidos o de repente como nos confundimos más o menos cómo estamos trabajando, quiero hacerles una pequeña recapitulación y que con esta recapitulación más o menos volvamos a agarrar el ritmo de cómo funciona nuestro curso y de qué se está tratando a nuestro estudio de la Biblia hebrea. ¿Dónde vamos en la historia? Para cuando llegamos a los libros de Josué, Jueces y Ruth, ya tenemos bien establecido en la Biblia que hay estas cuatro preocupaciones. Primero, el mundo es la creación de Dios, eso es bastante fácil. Después vimos la promesa hecha a los antepasados, a los patriarcas en el libro de Génesis, el pacto con Abraham. Te voy a dar descendencia, te voy a dar tierra y te voy a hacer una bendición a todas las naciones. Esa es la promesa que se hace, el pacto con Abraham. Ya vimos que Egipto son los lentes a través de los cuales el pueblo de Israel entendía qué significaba la salvación. ¿De qué se trata la salvación? Tenemos que ir a Éxodo, no tenemos que empezar en el Nuevo Testamento. Si queremos entender el concepto de salvación en la Biblia, tenemos que ir a la liberación de Egipto. Y después ya vimos el pacto en el Sinaí, donde Dios entrega su ley, donde Dios entrega mandatos, y ya lo vimos, estos mandatos están narrativamente orientados. Eso es algo que tenemos que recordar. Los mandatos de la Biblia no son arbitrarios, sino que son correspondidos a la historia de Israel, que esto es importante mientras lo vamos viendo en toda la Biblia hebrea. Entonces quiero que vayan grabando, que si se perdieron un poco en cómo funciona la Biblia hebrea, hasta ahora hemos visto estas tres cosas: la creación, la promesa a Abraham, la liberación de Egipto y el pacto en el monte Sinaí. Entonces me gustaría que recordaran estos cuatro puntos. Son importantes, hasta son las escenas más importantes que llevamos ahora hasta la Biblia hebrea en este punto. Entonces vamos a profundizar en cada uno de estos para que sigamos entendiendo cómo llegamos al libro de Josué, Jueces y el libro de Ruth. Antes de que Israel llegue a sus recuerdos históricos, hay que acordarnos de esto, estos recuerdos históricos.
la promesa a los patriarcas, la salida de Egipto, el pacto en el Sinaí. Antes de esto, todo el relato de la fe de Israel está enmarcado por el gobierno y la garantía de Dios sobre el mundo entero. Esto es algo que tenemos que recordar. La misión de Dios no empieza en el Nuevo Testamento, la misión de Dios para el mundo empieza en el Antiguo Testamento. Esto es lo que leíamos en Génesis, que es, ya lo vimos, el pilar de toda la narrativa bíblica. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos, multiplicados, llenen la tierra, sométanla. Dios vio todo lo que había hecho y en efecto era muy bueno. De esto se trata el mundo de cómo la creación de Dios. Dios quiere participar con la humanidad en llevar sus propósitos al resto de la humanidad. Entonces, Dios quiere que toda la tierra, eh, para toda la tierra, una existencia pacífica, segura y generadora. A medida que Israel desarrolla su propia fe sobre la tierra de promisión, queda claro que la tierra no es solo un bien inmueble o una propiedad privada de Israel. La tierra prometida se entiende como la plena promulgación y encarnación de la voluntad de Dios para la tierra. Esto ya lo discutimos cuando hablamos de los retos actuales de a quién le pertenece la tierra hoy de Palestina. Y algo que hemos aprendido y espero que se les esté quedando grabado es que a pesar de que muchas veces superficialmente la Biblia hebrea suena como un libro muy nacionalista o suena como un libro muy um, étnicamente orientado al pueblo de Israel. La realidad es que desde el principio Dios toma todo el mundo como su creación. Dios quiere expandir su vida, su dominio, Dios quiere ser conocido en toda la tierra. Entonces, la tierra prometida no nada más es una cuestión territorial, sino que es esta realidad donde Dios viene a habitar con la humanidad, que es lo que hemos estado viendo. Y de esto se trata el primer foco que hemos puesto en nuestro estudio del Antiguo Testamento. Pues llegamos a las promesas hechas a los patriarcas en el libro de Génesis. Vimos que la promesa recurrente de Jehová a estos seminómadas es que van a recibir una buena tierra. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Es lo que Dios le dice a Abraham. La tierra sobre la que te acuestes te la daré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás al oeste y al norte y al sur. A cada generación de patriarcas, esto es Abraham, Isaac y Jacob, se les asegura que el nacimiento de un hijo, se les asegura sin cesar el nacimiento de un hijo que será el heredero para llevar la promesa de la tierra y finalmente recibir la tierra. Esto es algo importante que ya hemos estado viendo, lo discutimos. Dios le hace esta promesa a Abraham de darle tres cosas. Le va a dar una tierra, lo va a hacer bendición para todas las naciones y le va a dar descendencia. Entonces les va a dar un hijo, un piso y lo va a hacer bendición para el resto de las naciones. Esa parte del piso, ya lo vimos, suele ser controversial, pero ahorita les voy a platicar de qué se trata esto, porque no tenemos que orientarlo tanto a una cuestión territorial, aunque en la Biblia se habla de una cuestión territorial. Ahorita les voy a platicar unas implicaciones. El tercer punto que vemos en la historia bíblica que hemos estado platicando es la liberación de Egipto, el Éxodo. Se trata obviamente de la salida de Israel de la tierra del faraón, que es una tierra de opresión y abusos insoportables. Sin embargo, el Éxodo no se trata nada más de esta cuestión de la salida de una tierra mala, sino que también es la entrada anticipada a una tierra buena, de modo que una tierra esperada es parte integrante del Éxodo. Lo que estamos viendo es que el Éxodo no nada más es la historia de cómo salen, sino también es la historia que va anticipando la entrada a la tierra prometida, que otra vez se está enfatizando la cuestión de la tierra. Éxodo 3:8 dice Dios, he descendido para librarlos de los egipcios y hacerlos subir de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. El éxodo no va a ser promulgado plenamente por Yahvé, ni plenamente recibido por Israel, hasta que la nueva tierra esté asegurada. Entonces vamos a verlo así. El éxodo no está completado hasta que el pueblo de Israel haya entrado en la tierra prometida. Por eso el canto final de Moisés anticipa un asentamiento seguro. Con tu misericordia, dice Éxodo 15 del 13 al 16 al 17, con tu misericordia guiaste al pueblo que redimiste, lo condujiste con tu fuerza a tu santa morada. Los trajiste y los plantaste en el monte de tu posición, el lugar, oh Jehová, que hiciste tu morada. Hay que acordarnos algo. En toda la historia bíblica, Ezequiel va a decirnos que el jardín del Edén es un monte. Entonces, todas estas imágenes de las montañas, de los montes, siempre son un eco del jardín del Edén, de este lugar alto, de esta parte como elevada,
donde Dios llega y se encontraba con su creación. ¿Ok? Es con esta cuestión que nosotros, con estas esperanzas, nosotros llegamos a Josué, jueces y Ruth. Esta es la historia que la Biblia hebrea ha estado contando hasta este punto. Y llegamos a ver que la historia no va a terminar también, se los estoy anticipando con esta parte, con este título, Perdidos en el Paraíso. Entonces vamos a entrar ya en materia. El canon, como nosotros lo tenemos, ya platicamos de esto, la organización que nosotros le damos a los libros. Ya terminamos el Pentateuco, estamos entrando a los libros históricos, después vamos a ver los libros proféticos, poéticos, los libros proféticos, pero algo que les he recordado es que la Biblia hebrea, la Biblia para los hebreos, la Tanakh, está organizada de manera distinta. Tenemos profetas anteriores, posteriores, escritos anteriores, escritos posteriores y la ley o el Pentateuco como nosotros lo conocemos. ¿Cuál es la cuestión? Desde Génesis hasta Segunda de Reyes todo es una cuestión narrativa, como lo pueden ver aquí. Es una cuestión narrativa y después los libros que vienen después van a servir de comentario a esas narrativas, pero hay una historia que corre desde Génesis hasta Segunda de Reyes. Si nosotros leemos Génesis hasta Segunda de Reyes, tenemos toda la historia de Israel completa, no nos hace falta nada. Todo lo que son los profetas, todo lo que viene después, simplemente sirve como una especie de comentario para saber qué es lo que está pasando. ¿Ok? ¿Cuál es la cuestión y por qué se los puse roja aquí? Porque los libros que nosotros vamos a ver hoy están separados, están organizados un poquito diferente. Tenemos Josué, Jueces y Ruth, que es el siguiente libro que nosotros tenemos en nuestro canon protestante. La Biblia hebrea lo pega con el libro de Salmos. Y esto hay diferentes teorías o razones por las cuales estaría así, que no me voy a meter un poquito a esa discusión, pero nosotros empezamos entonces con todo este contexto a entrar en el libro de Josué hasta Reyes, que son los libros históricos. En estos libros leemos sobre la conquista de Israel y su lucha continua por controlar la tierra, cómo se reparten la tierra en territorios tribales, la era de los jueces y por fin la aparición de Saúl como el primer rey real de la historia de Israel. Desde el punto de vista político, esta funciona como transición. Puede caracterizarse como el paso de una comunidad tribal a una monarquía. Hay que recordar eso de la comunidad tribal, ahorita les voy a explicar porque es importante. Cuando vamos más allá del Pentateuco, los primeros 5 libros, nos adentramos en una literatura bastante diferente, mientras que el Pentateuco está organizado por la anticipación de la tierra prometida. Ahora Israel está preparado para cruzar el Jordán hacia la tierra. Es una opinión común que los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes constituyen algo así como un corpus unificado que se da cuenta de ya Israel en la tierra. Ya no es la anticipación de la tierra, sino ya es cómo Israel se establece en esta tierra. Esta suposición es común que todo este material esté profundamente influenciado por el libro de Deuteronomio. Y por eso, a esto es importante decirles, en la discusión académica, a Deuteronomio hasta Segunda de Reyes se le conoce como la historia deuteronomista. Básicamente, véanlo así, es como si Deuteronomio lanza como una especie de sombra en el resto de la historia de Israel hasta Reyes, sin incluir crónicas, pero varios temas de los que se desarrollan en Deuteronomio van a tener su sombra y sus ecos en el resto de estos libros, por eso se llama la historia deuteronomista. ¿Ok? La conexión con el Deuteronomio, esto es importante, significa que todo este material está relacionado con la instrucción, la Torah ya lo vimos, y cree que la obediencia a la instrucción es la condición principal para entrar y conservar la tierra prometida. Ahorita lo vamos a ir platicando. Así, al leer estos libros podemos sugerir una literatura de anticipación de la tierra, que necesita Deuteronomio, y una literatura de posesión de la tierra, que esto es Josué hasta Reyes. Las dos juntas constituyen una única presentación de Israel como el pueblo de Dios, al que Dios le ha dado la tierra prometida. Porque esto es importante y esto ya lo habíamos platicado un poco en nuestra discusión. Cuando nosotros discutimos hoy en día con cuestiones políticas de Israel y Palestina, ¿a quién le pertenece la tierra? Esta es una parte muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. La cuestión que va, el argumento que va a ser a Josué y que va a ser hasta Reyes, el argumento es que la posesión de la tierra depende de la obediencia a la instrucción de Dios. ¿Cómo funciona esto hoy en día? Y puede sonar un poco controversial, pero la realidad es que el pueblo étnico de Israel, la mayoría, la gran mayoría, no es el judaísmo dejó de ser una cuestión espiritual o religiosa
y se convirtió más en una cuestión cultural. Por lo tanto, el pueblo actual de Israel no se adhiere a una obediencia real a la instrucción. Esto es algo que un académico del Nuevo Testamento, Gary Birch, dice que si tú vas a Jerusalén hoy, ¿cuál sería la reacción del profeta Jeremías? Y si sabemos, Jerusalén es una de las ciudades probablemente más liberales, más progresistas, y de las que podríamos considerar, no hay, probablemente sigue habiendo un remanente, pero la obediencia a la Torá, que era la instrucción, como esa condición para preservar la tierra, los profetas del Antiguo Testamento verían que harían un juicio en contra de lo que sería la sociedad actual de Israel. Eso es un poquito del otro tema que ya hemos platicado. Solo quiero que se le siga quedando bien grabado esta cuestión. Esto es importante porque es cuestión de la tierra y porque estamos haciendo tanto énfasis. Estos académicos, Walter Brueggemann y Bruce Birch, dicen que la cuestión de que se enfatice tanto la tierra en la Biblia hebrea es una señal de que la fe de Israel estaba insistentemente en lo material, en la circunstancia real y vivida en la vida del mundo. Este acento es el que distingue la fe de Israel de muchas otras religiones que se mueven en la dirección de asuntos espirituales, alejados de la realidad vivida. Es este acento el que ha enseñado a Israel a prestar atención a la existencia físico, sociohistórica en el mundo, de modo que esta fe nunca puede apartarse de cuestiones urgentes y ambiguas del poder económico y social. ¿Cuál es la cuestión? Como les decía, no se trata tanto de lo territorial. La promesa de la tierra no nos está enfatizando, no nos está haciendo tanta como no nos presiona acerca de una cuestión material de la tierra, como muchas personas lo interpretan, muchos académicos cristianos interpretan que la Biblia hace tanto énfasis en la tierra que le debe seguir perteneciendo a Israel. Pero la cuestión es que si vamos un poquito más profundo, no se trata tanto de la cuestión territorial, pero se trata de revelar que la fe que Dios buscaba que el pueblo de Israel tuvieran estaba muy apegada a la tierra, estaba muy basada en asuntos terrenales, si lo podemos ver así. Por eso es importante que nosotros no sobreespiritualicemos cuando estamos leyendo la Biblia. Porque ¿de qué se trata esto? Nosotros, cuando leemos una narrativa del pueblo de Israel muy orientada a tener una tierra en concreto, a traer la vida, la bendición de Dios a sus sociedades, a sus comunidades, a sus problemas, a estas cuestiones tan terrenales, eso debería ser una instrucción para nosotros que nunca nuestra fe debe apartarse de cuestiones urgentes, como de justicia en nuestro tiempo, del poder económico o social, de cuestiones políticas. ¿Sí me siguen? La fe que la Biblia está tratando de sembrar en nosotros no es simplemente una fe espiritual, sino es una fe tangible, terrenal. ¿Ok? Por eso es importante que podamos sembrar, que en estos libros se hace mucho énfasis en la cuestión terrenal, en una tierra. ¿Ok? Además, siguen diciendo estos académicos, este acento en lo material como escenario es además este acento en lo material como escenario de la importancia de Dios para Israel, lo que condujo finalmente a la confesión cristiana del Dios encarnado en Jesús de Nazaret. Es decir, la posterior afirmación cristiana solo es posible en una fe que siempre ha entendido que el compromiso de Dios con Israel y con el mundo concierne a la existencia corporal en comunidades históricas concretas. ¿Qué significa esto? Si nosotros no tuviéramos jueces y Josué y Ruth, estas historias muy terrenales, estas cuestiones, o tuviéramos la legislación, por ejemplo, acerca de los animales, o acerca de la esclavitud, o acerca de las deudas, acerca de las lesiones que están en toda la ley de Dios, no tendríamos contexto por el cual Dios debería venir y encarnarse en Jesús. Así en parte, sí pueden considerar la importancia de lo que estamos diciendo. Si no tuviéramos todo el contexto de la Biblia judía anticipando la llegada de un Mesías que viene y es un Mesías terrenal, es un Mesías que se inmiscuye en las cuestiones terrenales, en las cuestiones que parecen sin importancia. Todo eso lo tenemos gracias a la Biblia hebrea, a estos primeros libros que están afirmando, que están, digámoslo así, clavando la fe de Israel en cuestiones terrenales, en cuestiones reales. Por eso es importante que se hable tanto de la tierra en estos libros. Déjeme seguir. Es así que con todo este contexto, ahora sí estamos entrando al libro de Josué. Y por qué, más adelante les voy a explicar por qué llamé a estos dos libros perdidos en el paraíso.
Hay que entender algo cuando entramos al libro de Josué, y esto nos va a ayudar cuando tengamos una conversación acerca de la violencia en el Antiguo Testamento, que las cuestiones bíblicas obviamente están muy alejadas de cómo nosotros concebimos hoy en día la organización social. Nosotros nos regimos por un gobierno, algunos lugares se rigen por una monarquía, nos regimos por una democracia, nos regimos por ciertas instituciones que organizan la vida, instituciones de seguridad, instituciones, por ejemplo, igual económicas, cuestiones que manejan los impuestos, cuestiones que manejan la migración. Nos regimos por muchas instituciones, pero la realidad es que la organización social en el pueblo de Israel era mucho más primitiva. Todo se basaba alrededor de una familia. Y esta familia vivía en lo que se llamaba la casa del padre. Básicamente el patriarca, como lo fue Abraham, todas estas historias que tenemos de Abraham nos están dando este contexto. Después llegaba la familia extendida. Por ejemplo, piensen en la historia de Lot. Estaba la familia de Abraham y su familia extendida era su sobrino que era Lot y su familia él también tenían su propia casa, eran familias separadas, pero todos pertenecen parte de un clan, perdón, de un clan. Y este clan, en el Antiguo Testamento, en la organización, se les daba una tierra. Y esa tierra pasaba de generación en generación y nunca podía venderse. Entonces, esto era importante porque esto se convertía como en un lugar sagrado, en un lugar de memoria familiar. No nada más eran los terrenos de mi abuelito, sino que era una cuestión espiritual. Era esta cosa que me conectaba con mi linaje, esta tierra donde yo vivo, donde yo veo mi vida. Después de esto tenemos lo que vendría siendo la tribu o el linaje, esta cuestión más amplia que lo teníamos en el pueblo de Israel como las 12 tribus de Israel. Entonces dentro de las 12 tribus habían clanes, dentro de esos clanes habían familias extendidas, después estaba la casa del padre y ya el núcleo más cercano de esa familia. Más allá de la tribu estaban los ancianos en la puerta, que son las personas que se habían escogido para organizar como las cuestiones más, digamos, así, mundanas o terrenales de la vida. Después de eso tenemos los jueces, que fueron levantados específicamente por Dios, estas personas, estas figuras que surgen y actúan o hacen algo en favor de Israel en tiempos específicos. Y lo más alto de la monarquía, digámoslo así, lo más alto de la estructura social eran los sacerdotes, que también esta era una vocación que se pasaba de hijos, de padres a hijos y por generaciones. Ellos no tenían una tierra en particular, sino que ellos vivían al centro siempre de la ciudad, eran los maestros y nuevamente tú no te podías hacer sacerdote, tenías que haber crecido, tenías que haber nacido en este linaje. Y es así como se estructuraba la organización social de el pueblo de Israel. Tenemos que recordar, estamos viendo la transición de cómo en estos libros, esta es la transición de cómo se pasó de una organización tribal a una monarquía. Entonces, por eso es importante poder platicar de esto. Estas son algunas fotos para que más o menos puedan seguir cómo funcionaban lo que en la Biblia se llaman las ciudades. Es muy diferente a cómo nosotros hoy concebimos las ciudades, con ciertos edificios o ciertas carreteras, ciertas cuestiones modernas. Para una persona, esto literalmente, para una persona en el tiempo de Josué y jueces, el Antiguo Testamento, esto era una ciudad. Y por eso es tan interesante tener conversaciones históricas acerca de qué simbolizó, por ejemplo, la destrucción de la muralla de Jericó, que ellos tenían que darle vueltas y después de esas vueltas la muralla se iba a caer y nosotros muchas veces pensamos que estamos hablando de una ciudad muy grande y que les tardaba un día para darle toda la vuelta, pero la realidad es que iba a ser una ciudad bastante pequeña. Igual históricamente es difícil probar que la ciudad de Jericó, la destrucción que tuvo lugar, fue una ciudad muy grande. Entonces, estas eran ciudades pequeñas donde estaban todas estas tribus, estas pequeñas comunidades. ¿Ok? Entonces, nada más o menos para que vayamos viendo cómo es que funcionaba la vida, las ciudades en el tiempo de Josué y de jueces. Muy bien, aquí es donde quiero platicarles algo muy interesante que nos va a meter a un tema un poquito complicado en toda la literatura bíblica y es algo que se llaman los quiasmos. Y la mejor manera en la que se los puedo explicar es explicándoles cómo Josué está estructurado basado en una estructura quiástica. Por ejemplo, empezamos en los capítulos 1 al 5. El verbo clave es una palabra hebrea que es abar, que se hace hincapié en esta parte de pasar, ¿saben? Como de cruzar, básicamente. Am,
Ok, cruzar, pasar el Jordán para la tierra prometida. En los capítulos 6 al 11, la palabra clave es esta palabra laka, que describe a Israel con esta acción de tomar la tierra, de literalmente conquistar. Los capítulos 12 hasta el 22 utilizan con frecuencia la palabra alak, que es donde la tierra se divide y se reparte entre las distintas tribus israelitas y finalmente hay un nuevo desafío a los israelitas para que sirvan. Esa es la palabra abad, a Yahvé con todo el corazón en la tierra. La palabra es abad en los últimos capítulos 23 y 24. Así pues, hay una ordenada estructura quiástica A, B, B, A, que subraya la importancia de la tierra. Entonces, ¿qué es un quiasmo? Un quiasmo, la mejor manera en la que se los puedo explicar es con una foto de un sándwich o una hamburguesa, perdón. Esto es algo que tiene la literatura hebrea, que básicamente muchas veces las oraciones o muchas veces las historias se estructuran como un sándwich. Entonces, en este sándwich tienes la parte de arriba, tienes la parte de hasta abajo y en medio hay como ciertas, como figuritas que se van haciendo. Los quiasmos se pueden estructurar de manera muy diferente, de repente son más largos y no nada más están en la Biblia hebrea, están en toda la Biblia. Entonces, si ustedes pueden ver, la palabra abar y la palabra abad solo tienen de diferencia esa última letrita, y la palabra laka y la palabra alak, básicamente son las palabras al revés. Básicamente eso es. Y cuando nosotros vemos todo el libro de José, tiene esta estructura de sándwich. Empieza con abar, termina con abad, y en la parte de medio están estas dos palabras, este juego de palabras laka y alak, que básicamente estas palabras significa pasar, tomar, dividir, repartir y servir. Y es así más o menos como funciona un quiasmo. Y el libro de Josué está estructurado como este quiasmo. Otro libro que está estructurado como un quiasmo, que es un poquito más complicado a veces de identificar, es el libro de Levítico. En algún punto podríamos platicarlo más a profundidad. Se me pasó cuando vimos a nuestra clase de Levítico, mostrarles cómo está estructurado en un quiasmo. Y en el centro, muchas veces de los quiasmos, es lo que el autor quiere enfatizar. Y pues básicamente es eso. Si en algún momento tengo la oportunidad, me gustaría enseñarles un quiasmo que está en el primer capítulo del Evangelio de Juan, en los primeros versículos. Todas las oraciones se estructuran en un quiasmo. Entonces, es una cuestión importante en la Biblia. ¿Ok? Incluso hay películas que se estructuran como quiasmo. Ok, el punto teológico que nos está haciendo Josué es que Dios es presentado como ese Dios que hace promesas y las cumple. Así se afirma al final de la toma de las tierras, cuando Israel ya ha entrado a la tierra prometida y está conquistando, está sacando estos pueblos. Más o menos lo vamos viendo así. Así dio Jehová a Israel toda la tierra que juró a sus antepasados que les daría. Y Jehová les dio descanso por todas partes, tal como había jurado a sus antepasados, porque Jehová había entregado en sus manos a todos sus enemigos, ni una sola de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel había fallado, todas se cumplieron. Básicamente estamos viendo esto en Josué. Dios le hace una promesa a Abraham en el libro de Josué, Dios cumple esa promesa. Dios no se queda a la mitad, sino que después de mucho tiempo en el desierto, el pueblo de Israel logra entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Se los voy poniendo así para que más o menos me vayan ayudando en esta parte. El discurso de entrada, digámoslo así, el pan de arriba, el comienzo del libro, es una invitación al valor y es una garantía de que la obediencia a la instrucción es la única arma necesaria para toda la tierra. La obediencia a la instrucción de Jehová hace posible la recepción y el mantenimiento de la tierra. Es importante tener en cuenta que la obediencia tiene que ver con cierta calidad de vida enraizada en relación elemental de amor, lealtad y gratitud. La obediencia no nada más se trata de hacerlo de regañadientes, sino que se trata de un acto interno, de una formación espiritual, veámoslo así. El libro, la tapa de este pan llamado Josué, empieza con una invitación y una promesa de que Dios les está entregando la tierra. ¿Ok? La garantía, lo podemos ver así, esto está en Josué, los primeros versículos del libro de Josué. Mi siervo Moisés ha muerto, ahora ve, ahora pues levántate, cruza este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el Líbano, ok, esto es interesante, me gustaría podérselos leer. Esta es la parte que todos conocemos: solo sé fuerte y valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Entonces lo que estamos viendo es, Dios le dice, yo te lo voy a entregar, lo único que te pido a cambio es que no te desvíes de la instrucción que te di.
¿ok? Y que no lo hagas, digámoslo, a regañadientes, sino ya lo vimos, porque yo hice esto por ustedes, ustedes tienen que hacer esto, tienen que ser como esta comunidad distinta, ¿ok? ¿Cuál es la cuestión? Y aquí se va a poner un poquito complicado, no lo voy a tratar ahorita, por eso igual me había tardado un poco en poder este tema, a poder ver este tema con ustedes, porque a la par de que estamos viendo esto, estamos igual recordando que estamos haciendo preparativos para nuestros trabajos finales. Y uno de los temas que vamos a ver en nuestro último módulo y del cual probablemente el ensayo o el trabajo final de algunos de ustedes se trate, es el ensayo sobre la violencia en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es la cuestión? Para los lectores modernos, para nosotros como lectores cristianos, uno de los desafíos más grandes en toda la Biblia se encuentra en Josué. Y es un artículo que ustedes ya pudieran probablemente darle una leída, que es un concepto llamado Jerem. Y ese concepto básicamente es llevar a cabo una guerra santa. Entonces, la razón por la que me había tardado mucho en hablar de Josué con ustedes es porque estaba debatiendo y estaba como preparando un poco para hablarles de la violencia y del concepto de Jerem en el Antiguo Testamento. Básicamente, el argumento es que Dios les ha estado diciendo al pueblo desde Deuteronomio que van a entrar a la tierra prometida y van a hacer Jerem, que es básicamente limpiar, hacer una purificación, hacer guerra santa y no dejar nada vivo. Entonces, éticamente es una de las conversaciones más complejas dentro de tener en estudios del Antiguo Testamento, que lo vamos a discutir más adelante. Solo quiero irlos como introduciendo un poquito al tema. La entrada real en la Tierra resulta no ser tan limpia y tan pulcra como la ideología de la instrucción del Pentateuco pudo haber sugerido, y la razón es que la Tierra real, a diferencia de la Tierra prometida teológicamente, siempre es disputada y conflictiva. Es decir, ya hay otros pueblos allí que no ceden fácilmente a la reivindicación teológica de Israel. Y por tanto, para recibir la promesa, Israel debe o bien entrar en conflicto militar con otros contendientes por la tierra, o bien como acomodarse y transigir. Cualquiera de las dos estrategias resulta muy alejada de la sencillez de la promesa de la Torá. Así pues, se puede sugerir que la carga de Josué y jueces consiste en arbitrar entre las sencillas pretensiones normativas de las promesas de la Torá y las ambigüedades vividas en la vida del mundo. Es lo que Walter Brueggemann dice de una manera muy poética aquí. Am, en papel se ve muy fácil que Dios le diga al pueblo, yo te he entregado esta tierra, pero la realidad es que en la vida real, cuando la cuestión se pone real, la conquista de la tierra prometida es algo muy violento, es algo muy sanguinario y es algo muy crudo. Entonces, parece que muchas veces la Biblia nos enfrenta a esta tensión donde Dios hace promesas que en texto, en papel se ven muy simples, vayan, pisen la tierra y yo se las voy a dar, pero ya las narrativas que profundizan en esta promesa se vuelven bastante reales y bastante complejas. Entonces, la guerra o el conflicto o la violencia es una parte, un elemento de esta promesa de la conquista, que es algo que vamos a platicar más adelante. Por lo mientras, nada más quiero como introducirlos a esta complejidad que tenemos en el texto. Otra cosa que también es muy importante remarcar es que, muy contrario a lo que muchas personas piensan, como ya les dije, toda la Biblia hebrea no es un libro nacionalista, no es un libro étnico, no es un manifiesto de simplemente el pueblo judío, sino que a pesar de que se le escribe al pueblo judío, su alcance es mucho mayor y es un libro tan extraño que un rabino muy famoso en Inglaterra, no sé si ya murió, se llamaba Jonathan Sacks. Ese rabino decía que la Biblia es el peor libro de nacionalismo, porque siempre está hablando en contra de sus héroes, de sus patriotas. ¿Sí? En esta parte, siempre se nos está hablando mal del pueblo, siempre se nos están diciendo cosas malas de sus líderes, y esto va completamente en contra de lo que vendría a ser un libro nacionalista. Y esto también lo tenemos en el libro de Josué, porque en los capítulos 6, del 1 hasta el 10-15, tenemos varias narraciones bastante curiosas. La primera de ellas, en el capítulo 6, nos informa sobre Rahab. Una cuestión interesante aquí de Rahab o Rahab es que esta palabrita también se utiliza para un monstruo marino en el Antiguo Testamento, que está como bastante interesante, o es igual como una palabra
para un reptil, como extraño, como una serpiente. Entonces, Rahab, en la historia de Josué, si nunca la han leído, es una chica buena onda, es una prostituta que ayuda a Josué y a Caleb, básicamente hace una negociación y ella miente en favor de ellos, de que no los estaba escondiendo, con la promesa de que ellos le van a perdonar la vida. Obviamente Rahab vive en Canaán, no sabemos de qué nacionalidad sea, pero no es judía. Y en esta narración se le perdona la vida, pues ya había actuado fielmente con Israel más atrás. En esta narración se le perdona la vida, puesto que ya, ok, creo que se lo repetí. Por lo tanto, es una excepción importante al principio de la regla general de exterminio de todos los no israelitas. ¿Ok? Aquí empezamos a encontrar algunas directrices que nos ayudan a nuestra lectura del texto. Dios le había dicho al pueblo de Israel, entren y destruyan a todos, pero Rahab empieza a ser una excepción. Y a lo largo del libro encontramos varias excepciones. Al mismo tiempo, en la segunda narración tenemos a Can, un israelita, que trae la derrota a su pueblo por haber codiciado y retenido de su propia comunidad. ¿Cuál es la cuestión? Acán tiene algunos paralelos con la historia de Eva en Génesis 1, en cómo funciona todo el proceso, donde él ve algo y luego lo codicia y luego lo toma y eso lleva a la destrucción. Pero aquí empezamos a ver algo que Acán es ejecutado y Rahab se le perdona la vida. Al israelita corrupto se le ejecuta y a la prostituta extranjera se le perdona la vida. Entonces empezamos a ver nuevamente, la Biblia no es un libro nacionalista, estas historias de conquista no están, no es un limpiamiento, un exterminio étnico, si me siguen en esa parte. En estas dos primeras narraciones juntas, tenemos, déjenme mover aquí mi cámara, son un estudio de contrastes. Rahab la no es israelita, es perdonada por su fidelidad, Acán el israelita es ejecutado por infiel. Al ver estas dos historias juntas, se puede ver una tensión en la autocomprensión de Israel en el texto. La ideología superficial consiste en la vida para los israelitas y la muerte para los extranjeros, pero en la práctica estos dos relatos, sin embargo, se emplea un criterio bastante diferente, según el, según el cual el extranjero fiel es perdonado y el israelita explotador no. Por lo tanto, la cuestión de la fidelidad al pacto, si por un extranjero es perdonado y el israelita explotador no lo es. Así pues, la cuestión de la fidelidad al pacto, ya sea por parte de un extranjero o de un israelita, prevalece sobre el primer conjunto de criterios. Es decir, a pesar de que Dios les dijo vayan y destruyan, lo que tiene primacía sobre todo es la fidelidad que las personas tienen al pacto de Dios. ¿Ok? Entonces, Raab, una extranjera, no israelita, alguien que es descrito con una profesión no muy aceptada, tiene más fidelidad al pacto de Dios, tiene como más características de alguien que participa en los propósitos de Dios que Acán, que es ejecutado por infiel. Entonces empezamos a ver estas tensiones dentro del mismo texto. Ok, entonces, ya vimos la parte inicial. Ahorita vimos un poco de la carne, pero vamos a regresar a las tapas del pan, al comienzo y el final del libro de Josué. El discurso de Josué a Israel, ya en el final, en la tierra, es una pieza bastante intencionada de teología de la tierra, que es una contrapartida a 1, 2 y 9, al capítulo 1, versículo 2 al 9. Los dos discursos, es decir, las dos tapas de Josué Israel, se centran en la tierra y ambos discursos mencionan la tierra con relación a la instrucción, con la Torá. Ok. Sin embargo, podemos observar que los dos discursos tienen un énfasis bastante diferente. Ahí el texto está repetido. De manera que cuando nosotros leímos Josué 1, todo era una invitación, todo es una promesa, es una garantía, yo te voy a dar a la tierra, pero cuando pasamos por todas estas historias de conquista y de violencia y de Rahab y de Acán y llegamos al final del libro, ya no se nos habla de una garantía, ya se nos empieza a hablar de una advertencia. Es como si la misma tradición se diera cuenta ahora de que como Israel se ha asentado en una tierra segura, ha llegado a considerarse autosuficiente, que ya no necesita a Yahvé, que ya no depende de Yahvé, sino que es libre para vivir autónomamente. Josué exhorta a la obediencia a la Torah, y es aquí donde leemos esto, estad muy firmes en guardar todo lo que está escrito en el libro de la instrucción de Moisés, sin apartaros de él a la derecha ni a la izquierda. Miren básicamente lo que se les dice. A Josué se le dice, guarda el libro de la ley y yo te prometo que te voy a dar la tierra. Ahora Josué pasa esa misma instrucción al resto del pueblo y les dice, así como yo no me aparté, así como Dios nos dio la tierra, ustedes no se aparten para que se mantengan dentro de la tierra, no nada más
se trataba de que ellos lograran conquistarla, sino que la lograran mantener, básicamente. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Aquí se nos dice más. Es básicamente lo mismo, es un texto muy, muy largo. Esto es el capítulo 23 del versículo 1 hasta el 8, pero es algo muy largo y aquí sigue, entonces no se los voy a leer. Nada más, hay que recordar esto, funciona nuevamente como una renovación de un pacto. Si ustedes obedecen, se van a quedar; si ustedes desobedecen, van a salir o van a ser sacados, básicamente. Muy bien. Les termina diciendo si no cumplen con el pacto que el Señor, su Dios, les ha ordenado, sino que siguen otros dioses, adorándolos y postrándose ante ellos. Tengan por seguro que la ira del Señor se descargará sobre ustedes y serán borrados de la buena tierra que el Señor les ha entregado. Porque es importante entender, déjenme hacer una pausa aquí, la cuestión de la historia deuteronomista. Hay que recordar, como ya se los había dicho, los libros del Antiguo Testamento no se escriben al momento, no son narraciones visuales. Entonces no es como que yo soy uno de los israelitas que cruza el mar y yo voy sacando notas y voy escribiendo. Entonces pasó esto y luego pasó esto. Sino que todos los libros de la Biblia tienen cierta composición. La realidad o lo más probable es que haya sido después. Entonces, es muy probable que el libro de Josué se escribió en el exilio, y muchos de los libros del Antiguo Testamento es probable que se escribieron en el exilio. Entonces, el pueblo, la comunidad judía, está regresando y está viendo cómo fue que obtuvieron la tierra y de la cual Babilonia ahora se los ha llevado, y están escribiendo como su memoria, su memoria histórica, y por eso es tan Am, es bastante claro que esa es la razón por la cual en toda la Biblia se están escribiendo las advertencias de si ustedes son fieles, se van a quedar aquí; si son infieles, van a ser expulsados, van a ser exiliados, básicamente. Es una notita ahí interesante. Entonces, ¿de qué se trata la historia del Antiguo Testamento hasta el libro de Josué? Esta es una recapitulación que se encuentra en el capítulo 24, que no se las voy a leer, planeaba leérselas, pero estoy tomando mucho tiempo y todavía tengo que ver más material con ustedes. Pero esto es un credo narrativo. Esta es la parte donde Josué recapitula toda la historia de Israel para ellos, y es lo que hemos visto ya. Estas figuras esenciales, tenemos a Abraham, tenemos a Moisés, después vamos a tener a David. Entonces la historia está Josué, se nos habla de Abraham, después se nos habla de lo que pasó con Moisés, y son descripciones muy claras. Son estos, ya lo habíamos visto en teología del Antiguo Testamento, son estas cosas que llamamos credos. Cómo Israel iba haciendo su teología, lo hacía a través de historias, de narrativas, de cómo Dios había actuado en momentos particulares, momentos históricos, en su vida de fe, en su historia nacional. ¿Ok? Entonces también es un poco largo, si lo quieren leer, está en el capítulo, es todo, básicamente todo el capítulo 24. Y así es como termina el libro de Josué. Israel sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué y habían conocido toda la obra que el Señor hizo por Israel. ¿Cómo lo sabían? Porque se lo contaban. Acuérdense, la fe de Israel es una fe contada, es una fe em, oralmente comunicada. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos aquí, nos vamos a preguntar, ¿qué va a pasar después de la muerte de los ancianos? ¿Seguirá Israel sirviendo al Señor? Y esta es la pregunta que se abordará con bastante detalle en el resto de los profetas anteriores, es decir, desde Jueces hasta el libro de Segunda de Reyes. ¿Ok? ¿Seguirá Israel sirviendo al Señor? ¿Le van a creer realmente a la promesa que le habían hecho a Josué? Y de eso se trata el resto. Entonces, ¿cuáles son las dos tapas del pan? Comienza con una muerte, la muerte de Moisés, y termina con una muerte, la muerte de Josué. Y entre estas muertes, Israel comienza con la seguridad y confianza en Josué, y termina con una severa advertencia y amenaza de este mismo Josué. La tradición entiende que la tierra es un enorme regalo, pero también es una seducción sin fin. Entonces, la tierra como tal, que Dios les había dado, es el regreso al Edén, es el regreso al paraíso. Y también resulta que como Adán y Eva te puedes perder en el paraíso y puedes ceder a las tentaciones que hay en esta tierra. Entonces, de esto se trata el libro de Josué, básicamente de la conquista de la tierra
de todas estas cuestiones narrativas un poco violentas o un poco difíciles de leer que vamos a seguir explorando más a futuro. Mientras tanto, aquí nos vamos a ir quedando y vamos a pasar a la siguiente parte, que es el libro de Josué. Ok, entonces, la razón por la que le puse el título que lleva en la Biblia hebrea es porque quiero que se aprendan esta palabra, que es literalmente Sele Shofetim. Y esta palabra simplemente significa líderes tribales, o lo que nosotros a español traducimos como jueces. ¿Ok? Entonces, el libro de Jueces toma su libro de los 12 líderes que se dice gobernaron Israel durante el tiempo posterior a Josué y anterior al establecimiento de la monarquía en el libro de Samuel. Estas figuras se denominan jueces, shoftim, pero una traducción sería más bien como jefes tribales o líderes tribales, que captan mejor su función. El libro condensa una gran extensión cronológica de más de 400 años según la cronología bíblica interna. ¿Ok? Ya lo vimos. En el libro de Josué se nos da este juicio de sean fieles para que no pierdan la tierra, no se contaminen, no hagan estas cosas. Y esta cuestión es el énfasis teológico de jueces, mientras que Josué se trata completamente de cómo Dios les da la tierra como un regalo. Jueces empieza a reflexionar sobre la falta de voluntad de Israel para adherirse a la Torá como condición para obtener la tierra. Entonces, acuérdense cómo mantenemos la tierra siendo fieles a la instrucción de Dios, participando con Él en sus propósitos y pues nos dice que no fue así, que ellos no se mantuvieron fieles. Entonces, la revolución que comenzó con tanta pasión altiva se convierte en un lamentable compromiso ya en el primer episodio de la Tierra, que habíamos visto con la historia de Acán, un compromiso que termina en Jueces 17 al 21 en una barbarie desordenada. ¿Ok? La estructura de jueces muestra que Israel desciende gradualmente a un caos moral y político, y esto se refleja en la secuencia de los propios jueces, la mayoría de los cuales son personajes cuestionables, pero el último es un reflejo especialmente llamativo de la nación. Y de este último juez, que es del que quiero hablarles poquito, que es Sansón. Sansón representa a su propio pueblo, que tuvo un origen sobrenatural, fue apartado entre las naciones con una vocación distintiva, rompió los votos, se enamoró de ídolos extranjeros hasta que finalmente perdió su identidad y su poder espiritual y se convirtió en un esclavo ciego de sus opresores en el exilio. Esto no nada más es algo que nos estamos inventando, hay toda una línea de estudio donde el libro de jueces está enfocando en la historia de Sansón como una parábola de lo que es Israel. Entonces eso es un hilo interesante. Este, ok, me salté una parte. Sansón el israelita, nacido de forma sobrenatural, fue apartado como nazareo con una vocación distintiva. Rompe constantemente sus votos religiosos, se enamora de mujeres filisteas, pierde su identidad y su fuerza física en esos encuentros, se convierte en un esclavo y el enemigo le saca los ojos. Y esto es básicamente una parábola de Israel, que representa este pueblo con un origen sobrenatural, apartado entre las naciones con una vocación distintiva que rompe sus votos a Jehová y se enamora de ídolos extranjeros hasta que finalmente pierde su identidad y su poder espiritual y se convierte en un esclavo ciego de sus opresores en el exilio. Este desarrollo deteriorado, que culmina en el trágico episodio de Sansón, muestra también que la institución de los jueces finalmente no es capaz de ayudar al pueblo de Israel. Como mínimo, se necesita algo más o alguien más. Entonces, todo el punto teológico de jueces es que necesitamos que las cosas cambien. Hemos estado en un ciclo constante de donde no podemos salir y necesitamos que algo cambie. Antes de que veamos qué es ese algo, me gustaría platicarles algunas cosas interesantes. Al final de Jueces, los nuevos receptores de la Tierra se encuentran en una profunda crisis precisamente porque ellos mismos no están a la altura de la ideología de la Torá. Entonces ya lo habíamos visto, quieren permanecer en la Tierra, adhiéranse a la instrucción de Dios. Dios levanta líderes que los llevan a la liberación del pueblo, pero resulta que estos mismos líderes también tienen fallas y incluso ellos no son capaces de poder seguir la instrucción de Dios al pie de la letra. Entonces, ¿qué me dicen de esta figura que nos gusta pensar mucho en la iglesia, que es la figura de Gedeón? Este hombre que Dios levanta, siendo como una figura muy improbable, y termina ganando de una manera muy improbable una batalla. Y pues
no sé por qué, resulta ser, yo creo que la historia de Sansón y la historia de Gedeón son las historias más conocidas del libro de los jueces en la escuelita dominical, son como historias que les gusta a los niños. Y una razón, según recuerdo, por las películas que he visto y las clases de escuelita dominical que tomé, es que Gedeón era un personaje muy inesperado, que duda de Dios y al final Dios lo termina escogiendo para hacer algo grande. Entonces, esa puede ser una lección, no es como una parte devocional. Pero hay un detalle interesante en todo el libro de jueces, ya lo vimos. Ni siquiera ellos, ni siquiera las personas escogidas por Dios, están a la altura de lo que Dios demanda de ellos. Entonces, hay una historia particular que les quiero enseñar aquí. La historia de Gedeón es mucho más complicada que una historia para niños, como la mayoría de las historias en el Antiguo Testamento, pero esta tiene algo en particular y siempre me recuerda a esta frase de no conozcas a tus héroes. Porque usualmente nos gusta, igual como niños, más siendo varones, nos gusta, no sé por qué dije varones, suena como am, muy elevado. Más siendo hombres, nos gustan las historias violentas, nos gustan las historias de guerra y cosas así. Entonces, yo quiero ser como Gedeón, que mata mucha gente o cosas así. Pero la realidad es que el punto que Jueces está haciendo es no conozcas a tus héroes. Las personas que Dios escoge, incluso ellos le fallan. Entonces, hay una historia muy particular al final de toda la narrativa de Gedeón, donde pasa esto. Los israelitas le dicen a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto pues nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Entonces tenemos un tipazo, Gedeón le ofrecen el reino y Gedeón dice, no, para nada, ustedes quédense, Dios es el único Señor sobre nosotros. Y luego pasamos unos versículos adelante y leemos esto. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. ¿Cuál es la cuestión? Que Abimelech literalmente significa mi padre es el rey. Aquí les va una cuestión. Em, Como de hebreo, la palabra Melech es la palabra rey. Entonces, siempre que nosotros tengamos en un nombre Abimelech, Elimelech, todo eso tiene que ver algo con rey. Entonces, básicamente se los voy a explicar con un meme. Gedeón dice al principio como, yo no voy a ser su señor, solo Jehová va a ser su rey. Y más adelante dice, le puse a mi hijo, mi padre es el rey. Sí, en esa parte estamos invitados en todo el libro de jueces a luchar con la moralidad de nuestros héroes y a luchar con estos personajes y estas personas que Dios levanta para un tiempo específico, resulta ser un poco complicado, resulta ser un poco, es difícil que conozcamos a nuestros héroes porque actúan de maneras extrañas, porque no son estas figuras que nosotros deberíamos admirar. Hay un estudio interesante de un académico hispano que se llama Milton Acosta, que él hace todo un estudio acerca de el poema de Débora, cómo resulta ser, me parece que él hizo su tesis en Jueces, no recuerdo, pero él habla de cómo el poema de Débora no debería ser algo celebrado porque es una historia donde ella habla de su violencia. Entonces llega a expresar cuestiones bastante violentas, esto también en el libro de Jueces. Y es interesante que nosotros, aquí les va una aplicación práctica, nosotros como lectores cristianos, nos gusta pensar en estas personas como nuestros héroes y hay incluso grupos de mujeres que se llaman las Déboras, hay incluso una corporación que se llama Gedeones, que son las personas que ponen Biblias en los hoteles, pero básicamente la historia de la Biblia es una historia mucho más compleja, es una historia distinta. Am, el argumento que el libro de jueces nos hace es que nuestros héroes tienen carencias muy profundas y muy rudas. Y no nada más jueces, toda la historia bíblica nos dice esto. Entonces, seguimos leyendo toda esta parte de jueces y es así. A pesar de la tendencia descendente, los relatos sobre los jueces principales muestran con frecuencia el tema de Dios actuando de forma inesperada a través de agentes improbables. Ehud, por ejemplo, es de la tribu de Benjamín, que el nombre significa hijo de la mano derecha, pero se le identifica explícitamente como un zurdo. Esto si lo leemos en español no nos hace mucho sentido porque se le dice, porque se especifica que Ehud era zurdo, hasta que entendemos que lo que básicamente
significaba, era como, él era derecho, pero resulta estar como malito y es zurdo, entonces ese es como algo improbable. También Débora, que ya lo vimos, es una mujer que canta mucho acerca de la violencia, es una de las juezas del pueblo, pero es la única que realmente hizo su trabajo de cuestiones legales. Es una mujer en una situación única en una cultura patriarcal de la época. También se nos dice que Gedeón, que ya lo vimos, procede de un clan insignificante y afirma ser el miembro menos importante de una familia. También se nos habla de Jefté, que aunque era un poderoso guerrero, era el hijo de una prostituta. Sansón libra a Israel de los filisteos, pero solo después de haber sido encarcelado y cegado, incluso entonces solo suicidándose en el proceso. Entonces, básicamente me gusta el punto que hace este académico. La historia de jueces es violenta, pero nos da una lección, y es que Dios actúa de forma inesperada a través de agentes improbables. Entonces, es un punto importante. La razón por la que Israel necesita de estos líderes demasiado humanos y por qué necesita 12 de ellos, que es obviamente el número simbólico de las tribus de Israel, al final del libro de Josué parece insinuar que estas cosas no van a ir tan bien como antes de la muerte de Josué. Entonces, Josué ya nos estaba anticipando cómo se vienen cositas. ¿Saben? Esta parte de la vida no va a ser sencilla. Las cuestiones van a ser complicadas en el resto de la historia bíblica. Israel no puede seguir de cerca la instrucción de Dios. Entonces, la muerte de Josué se relata de nuevo en el libro de Jueces al inicio, y lo que antes era solo un indicio se convierte en un hecho evidente. El pueblo adoró al Señor todos los días de Josué, y todos los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto toda la obra que el Señor había hecho por Israel. Toda esa generación se reunió con sus antepasados. Llegó otra generación, creció después de ellos, que no conocían al Señor ni la obra que habían hecho por Israel. Porque esto es importante, porque regresamos a la cuestión del credo narrativo. ¿Se acuerdan que nosotros hemos estado viendo que el Antiguo Testamento está muriendo en nuestro tiempo? ¿Y cuál es la cuestión? No nada más es un argumento teológico, es un argumento bíblico. La Biblia nos dice que cuando las personas dejamos de saber las obras poderosas de Dios, es cuando dejamos de conocer a Dios. Entonces, el punto que Jueces nos hace, la advertencia que Jueces nos hace, es que el día en el que nosotros olvidemos de ese credo, el día en el que nosotros olvidemos la historia de la Biblia, la historia que la Biblia cuenta, la historia de la cual formamos parte, viene la destrucción, básicamente en palabras simples, es lo que está pasando. Entonces, esta frase, dice Brent Strawn, sin conocer al Señor, recuerda la ignorancia de Dios por parte del faraón en Éxodo 5:2. Según Jueces, los resultados del desconocimiento de Israel no son menos mortíferos que los de Egipto, según Éxodo. Y por eso esta porción se llama Perdidos en el Paraíso, porque resulta que estamos nuevamente en la tierra prometida, estamos en el Edén, pero estamos perdidos y nos hemos olvidado, hemos dejado de conocer a Dios, que básicamente era el punto importante del Éxodo, el conocimiento de Dios, esta relación que tenía el pueblo con Dios. Entonces, básicamente llegamos nuevamente a la caída, pues esa es la anarquía, la caída nuevamente, el pueblo de Israel en este ciclo. Y es este ciclo del que les quiero hablar muy rápido. El ciclo que corre a lo largo de la historia de estos 12 jueces va algo así. La primera parte es que Israel desobedece, especialmente adorando a dioses, otros dioses, y debido a esto Dios los entrega en manos de enemigos que los oprimen. Después viene la parte 2, donde Dios escucha su clamor, se compadece de su opresión, como lo hizo en el Éxodo, y levanta líderes que liberan al pueblo de sus enemigos. Llegamos a la tercera parte, donde tras la muerte de este jefe tribal o de este juez, el pueblo se vuelve a la etapa uno y el ciclo se repite. Este ciclo establece una especie de ritmo en el libro de jueces, que ustedes pueden identificarlo, después se vuelve muy claro, aunque hay que decir que a lo largo del camino se mezclan otros acontecimientos que a veces no parecen encajar, pero básicamente este es el ciclo. La desobediencia, la opresión del pueblo, la adoración, la idolatría de otros dioses, y después Dios levanta un líder y trae la liberación. Después de que viene la liberación, el pueblo va de regreso al pecado y eso lo lleva a la desobediencia, a la opresión, y hay 12 veces pasa este ciclo en todo el libro de jueces. Entonces, en aquellos días, se nos dice en el libro de jueces, no había rey en Israel, todo el pueblo hacía lo que le parecía bien. Entonces, los relatos del libro de jueces nos hablan de una tierra sumida en unas relaciones sociales caóticas. La fórmula sin rey se refiere aparentemente al gobierno civil y es una anticipación del surgimiento de la monarquía que vendría después. Entonces, esta parte de
que no había rey, nos está conectando a la historia que va a venir después con el rey David. Pero básicamente tenemos esto. Y es así que llegamos a la parte final de nuestra clase de hoy, que es el libro de Ruth. Y el libro de Ruth, tengo una frustración personal con él, porque como les decía, es un libro que usualmente nada más sale en las bodas. Entonces quiero llevarlos y preguntarles si esto es cierto. Am, ok, aquí se movió un poquito la... ok, denme un momento. Disculpen, tuve un problema con la presentación, pero ya lo pude resolver. Como les estaba platicando, tengo esta frustración personal con el libro de Ruth y quiero platicárselos para que no me dejen solo en mi miseria. En la Biblia hay dos partes que a la gente siempre le gusta sacar en las bodas. Uno es Primera de Corintios 13, que es el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Pues, usualmente se utiliza como votos, como nos gustan estas partes medio romanticonas de la Biblia. Y la segunda parte que más se repite, yo consideraría es lo del versículo 16 y 17 de Ruth. Entonces, incluso es común, como se los puse aquí, que en las bodas cristianas, en las anglo, se regalen pues cuadritos con versículos como Primera de Corintios 13 y muy común Ruth 16 y 17, que es Ruth diciéndole a Noemí, no me digas que te deje y mi Dios será tu Dios y todo esto. Pero una de mis frustraciones, no es porque esto esté mal, si lo quieren hacer en su boda o si lo hicieron, no tengo problema con eso. La única cuestión es que esta clase de prácticas hace que nosotros cerremos la mirada y cerremos la vista a lo que los libros de la Biblia nos están invitando, que es una cuestión mucho más profunda, nada más que cortar versículos de aquí y pegarlos allá. Em, Cuando nosotros podemos ver los libros como un todo, am, vamos a descubrir luchas interesantes, pero todo yo espero convencerlos ahorita con esta parte de la presentación, que eso merece un estudio profundo y nos lleva a buenas recompensas si nosotros tenemos la capacidad de hacer preguntas serias y de seguir nuestras preguntas, no nada más quedarnos con un entendimiento superficial o no nada más agarrar los versículos bonitos y ponerlos en fiestas cristianas. Entonces, nada en contra, pero quiero invitarlos a que vayan conmigo y que podamos ver la historia de Ruth de una manera distinta. Mi pregunta es si en Ruth hay algo más que un credo o votos matrimoniales. ¿Me siguen en esa parte? Desde que empezamos a la historia de Ruth, si no han visto la historia de Ruth, la pueden leer en menos de 10 minutos, yo creo, son 4 capítulos, pero es esta historia, si la vemos desde una perspectiva de la liberación o de una perspectiva, lo que una académica que ya conocimos, Phyllis Treble, llamaría una perspectiva de liberación o de empoderamiento. Tenemos que una historia en la que intervienen no una, sino dos protagonistas femeninas, que es una situación que no tiene paralelo en la Biblia hebrea. Estas dos mujeres, la inmigrante moabita Ruth y su suegra israelita Noemí, ambas viudas deben abrirse camino en medio de la pérdida, el hambre y la inseguridad socioeconómica. Pero también es un bendito respiro tras la terrible violencia, especialmente la ejercida contra las mujeres, del libro de los jueces. Entonces, eso es algo que yo pasé por alto intencionalmente porque es una historia muy compleja que casi al final del libro de los jueces, se nos cuenta del desmembramiento y de cuestiones sexuales muy perversas que pasaban en el tiempo de los jueces. Y básicamente Ruth nos sirve como un respiro para hacerle sentido a la historia bíblica desde una perspectiva de dos mujeres que van en contra de las adversidades y nos muestra algo más profundo. Entonces, les voy a meter esta espinita aquí y más adelante la voy a sacar. ¿Ok? Resulta ser, déjenme revisar esta pregunta inicial. ¿Hay algo más que un credo o votos matrimoniales en el libro de Ruth? Mi respuesta es sí. Resulta ser que la historia de Ruth es la historia del mundo. En nuestra perspectiva y cómo comenzamos nuestro módulo, la historia de Israel es la historia del mundo. Resulta que no se trata de un texto
enfocado étnico en Israel, sino que se nos está contando toda la historia del mundo. Resulta que la historia que cuenta toda la Biblia está compuesta en cuatro capítulos cortos y tres personajes en la historia de Ruth. Toda la narrativa bíblica se resume en los cuatro capítulos que componen el libro de Ruth. Entonces eso es lo que quiero invitarlos a que hagan conmigo. Empezamos leyendo el libro de Ruth y dice así, en el tiempo en que distintos sofetim, en el que distintos líderes tribales o jueces gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab con su esposa y sus dos hijos. El hombre se llamaba Eli Melech. Entonces, si se acuerdan, Melech en hebreo significa rey. Su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos Maglón y Quilión. Todos ellos eran efrateos de Belén de Judá. Cuando llegaron a la tierra de Moab, se quedaron a vivir allí. Pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra llamada Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maglón y Quilión, y Noemí se quedó viuda y sin hijos. ¿Por qué les puse en rojo estas palabritas? Hambre, murió, se casaron, murieron también. Porque si nosotros fuéramos lectores como lo era la comunidad judía de la Biblia hebrea, nosotros empezaríamos a ver una cuestión aquí muy importante. En estos primeros 5 versículos se nos presenta todo lo que pasó mal en la historia de la humanidad. Cuando regresamos a Génesis 3, la vida fuera del Edén, se nos dice que las maldiciones que Dios le da y la razón, las consecuencias de la expulsión del jardín del Edén, se le dice a Adán, la comida te va a costar, la comida va a ser difícil. Las relaciones entre hombres y mujeres ahora van a estar rotas, van a ser difíciles y la muerte siempre va a estar ahí. Estas son tres de las consecuencias que toda la narrativa bíblica cuenta. Y cuando nosotros leemos los primeros versículos de Ruth, tenemos que hay hambre, que hay muerte, que las relaciones se rompen. Entonces, básicamente, en los primeros 5 versículos se nos está contando la historia de la caída, nuevamente, de qué se trata la vida fuera del Edén. No nada más de esta manera, sino que leemos en el tiempo en el que distintos sofetim gobernaban el país, hubo allí una época de hambre. Entonces un hombre emigró de Belén de Judá. Entonces un hombre de Belén de Judá emigró a la tierra de Moab junto con su esposa, con sus dos hijos. Entonces, jueces ya nos dijo, estamos en el paraíso, estamos en la tierra prometida. Resulta que estamos perdidos. Y entonces, como Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, estas personas se ven obligadas a salir de la tierra prometida al jardín del Edén, y enfrentan estas consecuencias, el hambre, la destrucción de relaciones, la muerte. Entonces, de esto se trata. Cuando llegamos a la historia bíblica y nos vamos de regreso al inicio, se nos dice que Dios le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta es una de las primeras promesas que la Biblia hace de esta lucha cósmica de poderes entre la mujer y entre la serpiente, entre su simiente y la simiente de la serpiente, digámoslo así, esta figura que representa el mal en el mundo y esta figura que representa la esperanza en el mundo. De esto se trata los comienzos de la historia bíblica. Seguimos leyendo y aquí hay algo interesante en los nombres de estas personas, que es una discusión interesante acerca de si esta historia es real o es ficticia, pero leemos que esta persona se llamaba Elimelech y ya se los platiqué, Melech significa rey y Eli sale básicamente de esta palabra Dios. Entonces Elimelech significa Dios es mi rey. Su esposa se llamaba Noemí, ahorita les voy a platicar. Sáltense a la parte de hasta abajo en el versículo 4. Sus hijos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa, la otra Ruth. Después de haber vivido allí unos 10 años, murieron también Maglón, que básicamente Maglón significa enfermo, y Quilión, que significa como el suspiro, o significa como la cuestión final. Entonces, no tienen nombres muy esperanzadores sus hijos, y por eso se mueren. Y llegamos a esta parte donde Noemí se queda viuda y sin hijos. Entonces, Noemí es forzada a regresar a Israel. Me salté la parte de la cuestión cuando Ruth le dice, me voy a quedar contigo, tu Dios será mi Dios y tu tierra será mi tierra y toda esta cuestión. Pero cuando Noemí regresa, después de haber sido exiliada, después de haber salido, leemos esta cosa, de modo que las dos siguieron el viaje cuando entraron a Belén, de regreso a la tierra prometida. Todo el pueblo se conmocionó a causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella, más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga.
Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Entonces aquí nuevamente hay un juego de palabras con su nombre. Noemí significa básicamente mi deleite, pero ella pide no me llamen mi deleite, sino que llámenme amargura, Mara, que es el hebreo. Y esta es la historia bíblica, ¿saben? La cuestión, cómo todo llegó a estar mal en la historia bíblica, ¿saben? Se nos habla de tragedia, de muerte, de enfermedad, de relaciones rotas, de injusticia. Y de esto se está tratando Noemí hasta ahora. Seguimos avanzando en nuestra historia. Y tenemos en el capítulo 3 en el capítulo 2 perdón, Noemí por parte de su esposo, es decir, de Elimelech, tenía un pariente que se llamaba Boz. Básicamente es de traducción difícil su nombre, la traducción más literal sería ágil, pero también muchos académicos identifican que puedes venir de una raíz que habla como de fuerza o como Dios es mi fuerza. Entonces, Boz era un hombre rico e influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth, a la nuera de Noemí, que su nombre significa alivio, la moabita, dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le agrade. Anda, hija mía, respondió su suegra. Básicamente todas estas son instrucciones que habían en la Torá, en la instrucción, que los hombres no debían de recoger todo el trigo, sino que debían dejar cuestiones para las personas pobres y para las viudas y los huérfanos, básicamente. De eso se sostenían las personas que no tenían familia, básicamente como Ruth y como Noemí. Entonces, eso es lo que ella está pidiendo, lo logra, y es aquí donde empieza la historia como más eh, digámoslo así, más romántica, como la cuestión más como de película. Vos tiene una conversación con Ruth y después de que Ruth le cuenta a Noemí, dice que el Señor lo bendiga, le dijo Noemí a su nuera, nos muestra su bondad, que esta es una palabra que ya espero ya haberles platicado. Es una palabra muy difícil de traducir, es como favor inmerecido hacia un menor o básicamente misericordia de un superior a un inferior, que es esta palabra que se traduce en Gesed, porque nos muestra su bondad, su Gesed, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Este hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Y esta es la razón por la cual es súper importante que nosotros leamos Ruth, que ustedes tomen el tiempo de leer toda la historia de Ruth. Ruth nos presenta en la Biblia hebrea un concepto que nosotros como lectores cristianos adoptamos y es el concepto de la redención. Y para nosotros muchas veces la redención nos suena como muchas personas en el Nuevo Testamento dicen que era la liberación de un esclavo o la redención se dice que es, por ejemplo, pues el perdón de los pecados, ir al cielo, todas estas cuestiones. Pero el argumento que la Biblia hace es que la redención tiene más que ver con una cuestión familiar y con una cuestión tribal. Por eso era importante que yo les explicara cómo se organizaba la sociedad. Ahorita les voy a platicar un poquito más, pero resulta que en la sociedad tribal de Israel, la redención era el acto donde un patriarca arriesgaba sus propios recursos para rescatar a un miembro de la familia que había sido empujado a los márgenes de la sociedad por la pobreza, que había sido apresado por un enemigo contra el que no tenía defensa, que se encontraba esclavizado por las consecuencias de una vida infiel. Entonces, básicamente, ese es el concepto de redención. Redención no significa perdón de pecados, redención no significa rescatar o liberar o pagar el precio por un esclavo. En la Biblia hebrea, la redención significa arriesgar o dar algo de ti para rescatar a alguien y traerlo a tu familia, hacerlo parte de tu tribu, digámoslo así. Una historia de redención es la historia donde Abraham pelea para salvar a Lot. Otra historia de redención, obviamente, la historia de Éxodo y esta palabrita particular de redención se utiliza mucho en el libro de Ruth. Es este concepto donde tú das tus propios recursos y traes a alguien que es ajeno a ti, a tu familia, a tu tribu, a tu clan, y ahora ellos están bajo tu protección. Eso es lo que significa la palabra redención. Entonces, déjenme, les digo cómo esto se va conectando a nosotros como lectores de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Resulta que la redención es el acto por el cual alguien arriesga sus propios recursos para rescatar a un miembro de la familia que había sido empujado a los márgenes de la sociedad por la pobreza, que había sido apresado por un enemigo contra el que no tenía defensa
que se encontraba esclavizado por las consecuencias de una vida infiel. ¿Suena familiar? Obviamente sí. Esta palabra es en la que el Nuevo Testamento enfoca la historia de Jesús, la historia de redención, la historia de salvación, la historia de rescate que el Nuevo Testamento cuenta, tiene sus fundamentos en el Antiguo Testamento en este concepto de redención. Aquí vamos construyendo una teología interesante. Después de que vamos avanzando en la historia de Ruth, si ustedes lo leen, es una historia muy romántica. Una de las películas, yo creo, más favoritas de mi mamá es la historia de Ruth. Es una historia, es una película ya muy antigua y enfatiza mucho la cuestión romántica y es una historia interesante. Si no leen el libro de Ruth, por lo menos vean la película. Pero hay una cuestión bastante interesante que me gustaría platicarles. Es una escena un poco curiosa, es una escena que muchas personas consideran un poco explícita, pero hay cuestiones profundas aquí que necesitamos platicar. Leemos básicamente esto. Un día Noemí le dijo a Ruth, hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Vos es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con los jóvenes, con las jóvenes. Esta noche estará ah, aventando cebada en el campo de trillar. Ahora lávate y úngete, ponte tus mejores vestidos y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya terminado de comer y beber. Fíjate bien dónde se acuesta, después acércate a él, destapa sus pies y acuéstate ahí. Entonces él te dirá qué debes hacer. Después que vos terminó de beber y comer y estuvo de buen ánimo, la palabra ahí es top, que es básicamente está como su corazón estuvo como top, como bien, como en armonía. Se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido, le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Boaz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, a su sierva, contestó ella. Extienda sobre mí el borde de su manto, ya que usted es el redentor de mi familia. Entonces otra vez la palabra de el redentor. Y eso de extender el borde del manto es una cuestión interesante. Y después leemos esto. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó vos. Muestras aún más lealtad familiar, ahora que antes, que no has ido tras algún hombre más joven, sea rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada, yo haré a lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo, pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta la mañana. Ya me entendieron porque es una historia curiosita. Básicamente, yo les podría terminar la historia aquí y les podría decir, bueno, pues al final todos son felices y es una historia de amor y todo esto. Pero algo que les platico es que la historia de Ruth es la historia del mundo, es la historia de la Biblia, la historia que la Biblia cuenta. Y si son muy, no sé cómo, en inglés se dice como corny, si son muy así como, ay, que les encantan las historias románticas, se las voy a arruinar un poco, porque esto nos va a enseñar una lección importante que quiero platicar con ustedes. Y es que suena una historia de amor, pero al mismo tiempo suena mucho a una mujer extranjera y en necesidad, animada a ofrecerse un hombre con autoridad para tener seguridad sobre su porvenir. Y eso suena un poco como a prostitución. Sí siguen esta parte y no estoy tratando de forzar las cosas, pero nuestros lentes actuales y la manera en la que nosotros hemos aprendido a leer la Biblia, esto representa una dificultad. Esto no nada más es una cuestión romántica y de amor. Cuando lo leemos con ciertos lentes, la realidad es que era una cultura patriarcal donde las mujeres dependían de los hombres y los hombres se aprovechaban de esto. Entonces, suena bonito y suena muy romántico y toda la cuestión, pero si nos quitamos un poco el lente de romantizar, es una historia donde una mujer es ofrecida a un hombre con autoridad para tener seguridad acerca de su futuro. Entonces, mi pregunta para ustedes es esta. ¿Qué hago cuando leo historias en la Biblia que me enfrentan a dilemas éticos, personajes rotos, historias injustas? Como yo les dije, me salté y porque no creo que sea muy importante para el argumento bíblico, pero el libro de Jueces tiene una historia muy brutal de violencia sexual
y de desmembramiento, que parece que sale de películas de terror. Y el resto de la Biblia también contiene historias muy rudas sexualmente, de violencia, de incluso machismo, lo podemos llegar a decir. Entonces, yo como lector serio de la Biblia, como lo hemos aprendido a lo largo de este curso, no quiero que escapemos de nuestras preguntas difíciles, no quiero que ustedes cierren los ojos y se tapen los ojos y digan como, bueno, siguiente página, y evitemos estas historias que suelen ser complicadas. Entonces, ¿qué hago cuando leo historias en la Biblia que me enfrentan a dilemas éticos, personajes rotos, historias injustas? Y quiero que lo piensen un momento, que tengan una respuesta y ahorita les voy a dar la mía por un momento. Si lo están, si están viendo esta clase con alguien, pueden pensarlo y pueden decirlo como, ¿yo qué hago? Yo en mi tiempo, cuando yo leo la Biblia, cuando trato de tener un tiempo devocional o algo así, ¿qué hago cuando leo historias en la Biblia que me enfrentan a dilemas éticos o personajes rotos o historias injustas? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Ok? Les voy a platicar qué es lo que yo hago. Las enfrento. Cuando yo leo estas historias, yo no puedo huir de ellas. Eso me haría un lector selectivo y me haría un lector sesgado de la Biblia. Y eso me hace un lector incompleto. Y esto es algo que vamos a explorar más adelante en nuestro módulo sobre los dilemas y las controversias del Antiguo Testamento. Pero quiero animarlos, y quiero enseñarles cómo enfrentamos una historia como la que acabamos de leer. Tengo que aprender, si quiero leer la Biblia, si estoy tratando, estoy haciendo el esfuerzo de leer la Biblia, tengo que aprender a no huir, tengo que aprender a no cerrar los ojos, a no pasar la página, sino que a comprometerme con estas historias. Y me pregunto, ¿qué podríamos encontrar ahí? Por ejemplo, déjenme, los llevo en algunas pistas. En Ruth 3, el versículo del 2 al 3, vemos a Noemí tratando de ofrecer a Ruth con voz. Y dice, aquí está nuestro pariente vos, con cuyas muchachas has estado trabajando. Mira, esta noche está aventando cebada en la era. Levántate y úngete, ponte tus mejores vestidos y baja la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya terminado de comer y beber. Esta versión que yo les estoy poniendo es una versión que se llama NRSB y básicamente es esta parte, porque en la versión, la NBI de la que había estado tomando el texto, hace una cuestión que con la que puede perderse un poco lo que se está diciendo. Básicamente se le dice a Ruth, lávate, perfúmate, ponte tu mejor ropa. Y ahí se pierde un poco la cuestión de lo que era como la unción. Están tratando de comunicárnoslo, pero perdemos un poco una conexión que hay interesante y cómo el autor de Ruth está conectando su historia a una de las peores historias en toda la Biblia, que es la historia de David y Betsabé. Y se nos dice así, pero cuando David vio que sus criados cuchicheaban o rumoreaban juntos, se dio cuenta de que el niño había muerto y dijo a sus criados, ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Exactamente las mismas palabras que se utilizan en Ruth 3, del 2 al 3. Entró en la casa del Señor y adoró y luego se fue a casa y cuando pidió le pusieron comida delante y comió. Entonces el autor de Ruth, estoy entendiendo, está conectando la historia de David y Betsabé con la historia de Ruth. ¿De qué se trata esto? A Betsabé, fue esta mujer que leemos su historia, que se ve forzada por un hombre con autoridad y es vulnerada sexualmente para asegurar un linaje. Eso es una manera simple de describirlo. Hay toda una historia que no creo poderlo discutir con ustedes, pero si en algún punto quieren discutirlo, estoy muy abierto. Hay una corriente académica que enfatiza la cuestión de la violación de Betsabé y que no fue algo consensuado, que es una cuestión complicada de hablar, pero esa es la historia que el autor de Ruth está conectando y vamos a ver de qué se trata eso más adelante. Al conectar la historia de una de las tragedias de la historia de Israel más fuertes, el autor nos está indicando que hay un hilo que conecta ambas historias. Después del duelo viene la renovación. Noemí está ofreciendo a Ruth, no está ofreciendo a Ruth para que se prostituya o se entregue un hombre, sino que la anima a que salga de su estado de duelo, que se prepare para la renovación, que es lo que el autor en la historia de Samuel está haciendo, después de que el niño muere, después de que pasa este tiempo, este hijo
resultado de la violación de Betsabé. Cuando muere, se nos dice que David se levanta, se lava, se unge y se cambia de ropa, que es básicamente esta señal de que él ha pasado este tiempo de duelo y ahora viene la renovación. Y es el mismo punto que se está haciendo en la historia de Ruth. No es que Noemí está tratando de prostituir o está tratando de ofrecer a Ruth a un hombre, sino que la está animando a que salga de su estado de duelo, de que se prepare para esta etapa ahora de renovación. Al mismo tiempo, no es la única historia que Ruth está conectando con el resto de la Biblia hebrea. Tenemos una israelita trasladada de su familia en Moab, un israelita traslada a su familia a Moab. Los judíos, sus hijos, se casan con mujeres moabitas, dos de sus hijos mueren. La nuera vuelve a Israel a la casa, vuelve a Israel a la casa familiar y la nuera no tiene con quién casarse. Esto todas son cuestiones que pasan en Ruth y son cuestiones que pasan en otra historia en la Biblia, que es la historia de Tamar, una mujer que se ofrece a un hombre con autoridad y es vulnerada sexualmente para asegurar un linaje. Entonces, esta es una historia también muy complicada, está en Génesis 38, pero Ruth y Tamar tienen todas estas similitudes, sus historias tienen todas estas similitudes. Muy rápido, la historia y la cuestión involucra la redención. Básicamente, la ley judía, obviamente, es un libro antiguo, no había medicina y la cuestión es que era muy probable que las personas tuvieran una esperanza de vida mucho más baja. Entonces, Dios estableció disposiciones para que si un hombre casado se moría, para que la mujer no quedara desprotegida y para que ese hombre tuviera linaje y su nombre no se perdiera. Esta mujer se casaba con el hermano más cercano, un hermano listo como en edad de matrimonio, y así se mantenía el linaje y la mujer no quedaba desprotegida. Literalmente la redimían. Y entonces ella entraba al nuevo clan, a la nueva familia. La cuestión de la historia de Tamar es bastante complicada, está muy explícita. Pero la realidad es que Tamar se termina casando con dos hijos de Judá y los dos se mueren y los dos son castigados por Dios y Dios los mata. Entonces Judá entra como en una especie de pánico de que él se vaya a quedar sin hijos y le dice a Tamar, cuando el próximo hijo tenga edad para casarse, pues te casas con él, pero se nos dice que la realidad es que él no quería que volviera a pasar porque pensaba que su último hijo se iba a morir. Entonces Tamar es empujada al quedarse desprotegida. Básicamente no, ya no tenía, ya había sido desposada y estaba desprotegida, básicamente, como la historia de Ruth. Entonces, la historia es que Tamar se esconde, se viste como de prostituta y a través de una historia se termina como prostituyendo con su suegro, que era Judá, y esa es la historia. Se esconde, se ofrece a un hombre con autoridad y es vulnerada sexualmente para poder asegurar un linaje y pues una vida, digámoslo de esta manera. Entonces, esta es la historia que Ruth está conectando con Tamar y esto no me lo estoy inventando, son paralelos muy claros. Ruth tiene que disfrazarse para buscar a su redentor y asegurar un linaje, al mismo tiempo que Tamar tiene que disfrazarse para buscar a su redentor y asegurar un linaje. De hecho, en el libro de Ruth se nos menciona a Tamar. Dice, estas son palabras de voz, que por medio de esta joven, refiriéndose a Ruth, el Señor te conceda una descendencia tal que tu familia sea como la de Fares, el hijo de Tamar que dio a Judá. Entonces se menciona la historia de Tamar explícitamente, textualmente, en el libro de Ruth. Entonces, mírenlo así. El autor de Ruth está conectando el pasado y el futuro de la vida de Ruth. El pasado con la historia de Tamar, una mujer que es vulnerada por un hombre con autoridad, que se entrega, es vulnerada sexualmente para conseguir un linaje. Y el autor de Ruth también está conectando la historia del futuro, a la historia de Betsabé, nuevamente una mujer que es vulnerada sexualmente por un hombre con autoridad. Entonces, es aquí donde entra la historia de Ruth. ¿Y cómo termina la historia de Ruth? Leemos esto. Quédate aquí esta noche, mañana si él quiere redimirte, está bien, pero está bien que lo haga, pero si no está dispuesto a hacerlo, tan cierto como que el Señor vive, te aseguro que yo te redimiré. Ahora acuéstate aquí hasta que amanezca. Así que se quedó acostada a sus pies hasta el amanecer y se levantó cuando aún estaba oscuro, pues él había dicho que no sepa que una mujer vino al lugar donde se limpia el trigo.
Entonces, resulta ser una historia casi explícita, pero no es explícita. Y esto nos regresa a nuestra pregunta, ¿qué hago cuando encuentro historias difíciles? Me quedo con ellas. ¿Por qué? Porque empiezo a construir una cuestión mucho más compleja y mucho más, am, digámoslo así, espiritual, bíblica, redentiva. Porque cuando la historia está por repetirse, si yo soy un lector judío de la Biblia hebrea, em, yo ya sé cómo pasa esto. Yo ya leí la historia de Tamar, yo conozco la historia de Betsabé. Son mujeres que están buscando su linaje, son mujeres desprotegidas que van a entregar su nombre con autoridad para poder alcanzar su linaje. El siguiente paso en la historia es que la mujer tiene que ser vulnerada sexualmente. ¿Pero qué leo? Cuando la historia está por repetirse, cuando yo ya sé cómo termina esta clase de historias en la Biblia, en una cultura donde la violencia en contra de los más vulnerables es común, que son las mujeres, las viudas, las mujeres desprotegidas, en un lugar donde hay un hombre que está alcoholizado, me faltó una H, y tiene autoridad sobre una mujer necesitada como Tamar y pudiendo utilizar su poder como Betsabé, la historia empieza a cambiar y ahora tenemos a vos, un redentor de Belén que renuncia a su poder y entrega para cuidar del vulnerable. Entonces, ¿qué hago cuando leo historias difíciles en la Biblia? Las enfrento. Me comprometo a hacer preguntas honestas y me comprometo a leerlas. Obviamente, tenemos que entender como historias brutales, antiguas, pero al mismo tiempo empiezo a ver su lugar en la historia que cuenta la Biblia. Y como les decía, yo como un lector judío de esta historia, yo ya sé cómo termina esto. Hay una mujer que quedó desprotegida, que necesita entregarse a un hombre con autoridad y termina siendo vulnerada sexualmente. Ya leí la historia de Tamar, ya sé cómo va la historia de Betsabé. Yo empiezo a leer Ruth y me llama la atención que ahora tengo a alguien que se llama Ágil. Tengo a alguien que literal dice su nombre era agilidad, era como sagacidad, que es voz. Pero él se convierte en un redentor diferente. Es alguien que viene de Belén, que no le dice a Ruth, pues ya vamos a hacerlo, sino que hace las cosas bien y entonces la protege, hace que se vaya a cuidar de su reputación y al siguiente día se casa con ella y básicamente de ahí sale toda la historia de quienes termina siendo David. ¿Cuál es la cuestión? ¿Por qué yo me tengo que quedar con estas historias? Porque yo llego al Nuevo Testamento y empiezo a leer algo muy interesante en la historia del el árbol genealógico de Jesús. Registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Amar. Padre, Fares fue padre de Jezrón. Sigo leyendo y leo Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Sinaí, e Isaí, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Básicamente ese es Betsabé. Entonces, resulta algo muy interesante. Cuando no era común en una cultura patriarcal, tengo a Mateo, el autor del Evangelio de Jesús, nombrando a cuatro mujeres que acabo de ver en todo este módulo, que son Tamar, que son Rahab, que son Ruth, que es Betsabé. Mujeres que sus historias podrían pasar por alto. Mujeres de las cuales, si muchas veces lo pensamos, y esto va a ser muy controversial, pero historias sobre las cuales se le ha puesto la culpa a las víctimas. Y hay estas historias complicadas donde em, líderes cristianos tratando de defender el carácter de alguien como lo es David y tratando de hacerle sentido a esas historias, de alguna manera han puesto más en el texto, han culpado a la víctima de la cuestión, a la víctima de la historia. Y resulta que los evangelios no funcionan así. Las primeras comunidades de seguidores de Jesús tomaban las personas que habían sido empujadas, habían sido marginadas, y la incluyen en el linaje del Mesías, de Dios hecho carne. Entonces resulta que toda esta historia se estaba conectando a toda esta historia de estas mujeres, que parece que en la Biblia no hace nada de sentido, que están como todas desconectadas. Mateo, como un lector judío de la Biblia, toma la historia de cada una de estas personas
y entonces empieza a tejer la historia de Jesús, incluyendo a mujeres vulneradas sexualmente, a mujeres que fueron empujadas a los márgenes, que se vieron obligadas a tomar decisiones que iban en contra de la protección de los más vulnerables que Dios buscaba en el Antiguo Testamento. Entonces, no se queda ahí, sino que Mateo sigue construyendo su historia y nos dice Ruth 2:4 que Boz era de Belén y tenía sus campos en Belén. Y resulta que también el Redentor del Nuevo Testamento, Jesús, nace en Belén. Entonces, los autores del Nuevo Testamento están construyendo esta narrativa donde mejor se los voy a leer para dárselos más claro. Tamar, aunque es una víctima del mal de Judá, Dios redime su trauma y entreteje su linaje en la línea de Jesús. Y Betsabé, que aunque fue víctima del fracaso de David, Dios redime su trauma, incluso entreteje el dolor de su linaje en la historia del Mesías, su nombre en la historia redentora, asegurando que sus vidas importan y su legado vive, que sus nombres serán recordados para siempre. Entonces resulta que Ruth, no se trata una historia que tiene unos bonitos pasajes que puedo recitar como votos en una boda, sino que es la historia de redención de dos figuras vulnerables, extranjeras al pueblo de Dios, que a través de la fidelidad hacia ella, hacia los vulnerables, a través de la fidelidad que Ruth tiene hacia Noemí, que es una persona vulnerable, son rescatadas para seguir adelante con el linaje que lleva de regreso al Edén y la vida y bendición de Dios al mundo a través de la simiente de la mujer. Es básicamente toda la historia que cuenta la Biblia, cómo se conecta en la historia de Ruth. Y de regreso a las preguntas, y con esto ya voy a terminar, les vuelvo a preguntar, ¿qué hago cuando leo historias en la Biblia que me enfrentan a dilemas éticos o que me presentan a personajes rotos o historias injustas? Ya se los platiqué, las enfrento. Porque si me comprometo a luchar y leer con las historias complejas de la Biblia, me pregunto qué encontraríamos ahí. Entonces, con esto me gustaría terminar, esperando que estén bien y nos estaríamos viendo para la siguiente parte del módulo, que es una introducción a las historias de la monarquía en la Biblia hebrea. Entonces, esperando que estén bien y que sigan luchando, siendo formados, haciendo preguntas y siempre leyendo la Biblia con asombro de lo que podemos encontrar. Entonces, esperando que estén bien, nos vemos en la siguiente clase.